Saludos cordiales amigos televidentes que nos siguen a través de Noticias Oro Mar. Nos encontramos en este espacio de entrevista y justamente vamos a conversar con el doctor Walter Macías. Él es magistrado de la Corte Nacional de Justicia que ha sido destituido por 2 ocasiones por el Consejo de la Judicatura, pero asimismo ha sido reincorporado a la Corte Nacional de Justicia. Mi querido doctor, ¿cómo estamos? Buenas noches. Gracias por atender este diálogo con Noticias Oro Mar. 2 veces destituido, 2 veces reincorporado. ¿Por qué se lo pretende sacar del juego de este sistema judicial, toda vez que en las 2 ocasiones, 2 de los 5 vocales del Consejo de la Judicatura solamente han decidido sacarlo precisamente del juego del sistema judicial? Mi querido doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches y gracias por la invitación, Pedro, y buenas noches para todos quienes nos observan y nos escuchan. Pues bien, como tú ya lo has indicado, ya ha sido evidenciado, ¿verdad?, por toda la ciudadanía. En realidad son 2 vocales, son el señor Terán y el señor Muñoz, que se han puesto de acuerdo, ¿verdad?, para intentar dejarme fuera de la función judicial. En realidad ellos, en primer lugar, lo primero fue una suspensión de mis funciones de manera provisional y actualmente el último evento fue una destitución, pero en ambas ocasiones la justicia constitucional ha primado y ha estimado que regrese a mis funciones nuevamente como juez de la Corte Nacional de Justicia. Yo ya le he manifestado, ellos tienen una agenda propia, sus intereses que se van evidenciando poco a poco, que tienen intereses que no van en pro de la Administración de Justicia. Hay 2 casos que son puntuales que usted, como magistrado de la Corte Nacional de Justicia, está investigando. ¿Puede ser eso que sea la piedra en el zapato y por eso es que quieren un poco despojarlo, desplazarlo de la magistratura, del Consejo Nacional de Justicia, o de la Corte Nacional de Justicia, perdón? Sí, pues bien, más allá de cualquier cuestión, ustedes conocen, ¿verdad?, como lo he mencionado en otros medios, por la imparcialidad no puedo mencionar de forma específica ciertos casos, pero sí me voy a referir en un especial porque se ha evidenciado en el sumario disciplinario aquello. Pues bien, todo lo que se actúa por parte de los señores Terán y Muñoz a través del Consejo de la Judicatura no es otra cosa más que afianzar lo que ha venido efectuando la estructura organizada que se declaró como culpable en la sentencia en la cual actué con los magistrados Adrián Rojas y Mauricio Espinosa, en el caso denominado Las Torres, en los cuales sentenciamos por la acusación que mantuvo a la señora Fiscal General del Estado, ¿verdad?, a 11 personas en un grupo estructurado que actuaron en delincuencia organizada, entre los cuales estaba el excontralor Pablo Celi con su hermano el señor Esteban Celi y el señor Pablo Flores Cueva, exgerente de Petroecuador, y 8 personas más, los cuales fueron declarados culpables. ¿Qué es lo que ocurre? No existen coincidencias, ¿verdad?, sino una suerte de confabulación en la cual el señor Esteban Celi de la Torre es quien presenta la denuncia por la cual se me suspende en primera instancia y luego se me destituye. Luego de aquello, actualmente, hace unos pocos días, oh sorpresa, el señor Pablo Flores Cueva, exgerente de Petroecuador, ha presentado una denuncia, pero para tan mala suerte de él, es por los mismos hechos, y sobre eso, en la, digamos así, justicia administrativa o en el procedimiento administrativo, no se puede volver a presentar sobre los mismos hechos o pretender que se me vuelva a destituir por aquello. Sin embargo, hay una cuestión que llama mucho la atención, que ahora la denuncia no solamente se presenta solo en contra de Walter Macías, sino ahora sobre los otros 2 magistrados, Mauricio Espinosa y Adrián Rojas. Recordemos que en el sumario que terminó con mi destitución, que ya fue erradicado por la justicia constitucional, estaba inmiscuido el magistrado Mauricio Espinosa. Sin embargo, el señor Esteban Celi anteriormente también presentó una denuncia contra el magistrado Adrián Rojas. Perfecto. Mi querido doctor, ¿y quiénes son los que han confabulado para despojarlo, desplazarlo como magistrado de la Corte Nacional de Justicia? ¿Quiénes están políticamente detrás de esto o quiénes tienen interés de sacarlo del juego precisamente? Bueno, políticamente los magistrados de la Corte Nacional de Justicia no podemos hablar de forma subjetiva porque estamos impedidos de ni siquiera establecer una línea política, ¿no? Está impedido para nosotros. Pero sin embargo, lo que sí puedo decir de forma concreta y muy frontalmente es que la estructura organizada del caso Las Torres está afianzada con los vocales del Consejo de la Judicatura, Terán y Muñoz, quienes están actuando con la misma estructura y bajo el delito de delincuencia organizada, ahora en contra de la Corte Nacional de Justicia, para dejar en la impunidad este caso y quién sabe qué otros casos más que poco a poco se irán develando cuáles son las agendas privadas que tienen estos señores vocales. Ya, usted mencionó el caso Las Torres, que es uno de los casos que investiga, pero también está investigando el supuesto tráfico de influencia. ¿Esto involucra a 2 vocales del Consejo de la Judicatura?
Como le indiqué, estimado Pedro, ese es un caso en el cual estoy actuando como magistrado. Por imparcialidad no podría referirme a aquello. Sin embargo, eso es un impulso que iba al señor fiscal general del Estado y en ese actuaré tal cual como me establece la ley, ¿no? Considerando lo que se presente por parte de la Fiscalía y por las personas procesadas y emitiré la resolución que corresponda. Sobre eso no me puedo pronunciar en el fondo ni alguna cuestión que pueda impedir o pueda vetar mi imparcialidad, puesto que la audiencia es el día viernes. Bueno, en todo caso, la sesión del 19 de agosto, que ha sido considerada polémica y que fue vía telemática, en el cual lo destituyeron, se dice que esta sesión fue editada, fue cortada o no está completa. ¿Es así o no es así, doctor? A ver, esta sesión fue declarada reservada por parte de los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Qué ocurre cuando se declara reservada? Se da una votación, ¿verdad?, en la que en realidad estuvieron los 5 vocales. ¿Qué sucede aquí? Para mala suerte de los señores Muñoz y Terán, siempre había estado una suerte de que habían 2 vocales que siempre se abstenían de votar, que eran los que se habían declarado en conflicto de interés. Entonces, los vocales Terán y Muñoz siempre votaban a favor, y ocurría que en base a estas 2 abstenciones, ellos o el señor presidente Terán abusaba de la facultad de dirimir votos cuando no podía. Pero en esta ocasión, vamos a ser un poco coloquiales, se les durmió el diablo, y el señor Fausto Murillo, el vocal, manifiesta que no podía leer en menos de 2 horas un expediente de más de 1000 hojas, y tampoco podía atender, no podía entender que quisieran apresurar esta votación, ni esta sesión que bien podría resolverlo en un día ordinario con varias horas de anticipación y con un extenso debate. Él vota en abstención, entonces la votación queda 3 abstenciones, ¿verdad?, que no constituyen voto, y 2 votos afirmativos, entonces no hubo resolución. Además de esto, también, como habrán escuchado en parajes que salen en medios de comunicación, el señor Boca Muñoz, lo digo con la frontalidad y responsabilidad de mis palabras, estaba totalmente borracho. No hay justificación, como ahora dice, que tenía dolores de muelas, que estaba con anestesia. Además de eso, el día viernes, antes de la sesión, había viajado a Miami, estaba en el registro migratorio y estaba impedido de actuar ni siquiera en las sesiones. Varias irregularidades que en altos cargos de funcionarios estatales no puede ser percibible, es decir, defraudan al país. Insisto, la agenda propia por la cual se manejan y subjetivamente, si quieren entenderlo así, no sé a quiénes responderán, en realidad es un ejercicio nefasto para lo que administrativamente tienen que regentar al país. Bueno, una última inquietud, mi querido doctor. Lo cierto es que ya está en funciones. Lo primero que hizo fue convocar a una audiencia de juicio para este 22 de septiembre en contra de los 2 vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Murillo y Maribel Barreno. ¿Vuelve con retaliación o va a hacer respetar la ley? No, nunca ha sido característico mío. Es más, deben conocer siempre al juez que se desarrolla por 20 años. Yo soy un manavita que tengo 20 años ejerciendo la magistratura, antes estuve en la Fiscalía. En realidad, dense cuenta que siempre deben hacer los actos, ¿verdad?, de la persona en que abona o no una imparcialidad o una parcialidad. En este caso, nunca ejercí ningún acto en contra de ninguna persona y siempre mis sentencias son las que reflejan mi accionar. En este caso, quienes en suma de cuentas han accionado cuestiones son los señores Muñoz y Terán, y en realidad lo que tengo que hacer es resolver de forma imparcial, conforme a lo que presente Fiscalía y presenten los procesados. Prueba de aquello que inclusive en casos que Fiscalía no ha presentado situaciones que convenzan, ¿verdad?, a la magistratura jurisdiccional, yo he tenido, ¿verdad?, frontalmente que decirle que no tiene la razón y ratificar la inocencia o sobreseer según corresponde. Perfecto, mi querido doctor Walter Macías, juez de la Corte Nacional de Justicia. Muchísimas gracias por participar en este noticiario de estelar, precisamente Noticias Oro Mar, en el que usted ha dado su punto de vista alrededor de este tema que ha sido polémico y que usted ha sido prácticamente quien ha estado en el ojo del huracán. Muchas gracias, mi querido doctor Macías.